Por último, en la patología pulmonar nos toca por ver el carcinoma de pulmón. El carcinoma de pulmón presenta una localización principalmente en la zona del hilio bronquial, afectando generalmente a los bronquios de primero, segundo y tercer orden. Pero también se puede presentar en la zona periférica, principalmente los que son adenocarcinomas. Posteriormente veremos los tipos histológicos de pulmón y uno de ellos es el adenocarcinoma, que como digo se observa principalmente en la zona periférica. La forma de crecimiento es como toda la de todos los carcinomas, como una forma en placa blanquecina que aparece en la mucosa bronquial, que probablemente se haga más prominente, que pueda obstruirla, que llegue a ser una excrescencia mamelonada, que bien puede desarrollarse más de forma intraluminal o bien más de forma infiltrante en el parénquima que lo rodea, pero que en todo caso llegará a infiltrar también el parénquima que hay alrededor del bronquio, que es lo que ocurre posteriormente, esta infiltración del tejido peribronquial, para llegar a formar una masa que empuja el tejido pulmonar y que puede llegar a alcanzar otras estructuras cercanas como la carina, el mediastino, la pleura o el pericardio. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen endoscópica en donde podemos observar un bronquio libre, normal, y otro bronquio obturado por una masa mamelonada que es un carcinoma de pulmón. Y estas son imágenes macroscópicas de cortes completos de pulmón donde observamos esta masa, en este caso periférica, de color blanquecino, con contornos geográficos mal definidos y que probablemente se trate de un adenocarcinoma. Sin embargo, esta otra masa, también blanquecina, pues observamos que está mucho más central, más alejada de la pleura, más alrededor de los vasos principales y de los bronquios principales, y probablemente se trate de un carcinoma o bien epidermoide o un carcinoma de células pequeñas que ahora veremos más adelante. En esta imagen macroscópica vemos la superficie pleural que puede estar afectada directamente por la tumoración, que llega, como veis, prácticamente desde el hilio bronquial hasta esta superficie bronquial. También vemos en esta imagen una zona negruzca que es un ganglio peribronquial con antracosis. Y si magnificamos esta área que tenemos señalada, pues encontraremos cómo es el hilio bronquial, cómo el bronquio está completamente obturado por esta masa cancerosa y el ganglio antracótico que veíamos antes. Y aquí tenemos la superficie pleural de la imagen anterior, de la afectación pleural de la imagen anterior, en la que se observa cómo la pleura se arruga o se constriñe alrededor de la masa pulmonar que tiene debajo de ella. La clasificación de los carcinomas de pulmón la podemos hacer nombrando solo los más frecuentes y dividiéndola en carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinoma indiferenciado de células pequeñas, que también lo podemos conocer como el nombre de Oat-cell o carcinoma microcítico, carcinoma indiferenciado de células grandes, que tiene una variante neuroendocrina, tumor carcinoide y carcinoide atípico y otros tipos que son muchos más infrecuentes. El carcinoma epidermoide es uno de los tumores más frecuentes que puede aparecer en el pulmón y que como todos los carcinomas escamosos o epidermoides tiene un precursor que es la displasia escamosa, en este caso sobre una mucosa bronquial que ha sido metaplasiada a mucosa escamosa. En general, estos tumores tienen una localización más central que periférica, por lo cual, lógicamente, cuando evolucionan e infiltran las estructuras de alrededor, afectarán sobre todo a mediastino. A veces estos carcinomas son poco diferenciados. Esto ocurre frecuentemente en el pulmón, por lo cual son difíciles de diferenciar histológicamente del carcinoma de células grandes o de los adenocarcinomas poco diferenciados. Pero para ello tenemos técnicas inmunohistoquímicas que luego nombraremos que nos pueden ayudar al diagnóstico. En los carcinomas epidermoides los puede haber bien diferenciados, con su queratinización, sus estratos, su formación de perlas córneas en todo caso, las espiras intercelulares y las perlas córneas que hemos dicho. Los adenocarcinomas tienen también un precursor, pero es difícil de reconocer histológicamente. En todo caso, saber que el precursor es la hiperplasia adenomatosa atípica o carcinoma in situ.
Ya hemos nombrado que los adenocarcinomas generalmente se localizan más periféricamente en el pulmón y que su patrón más habitual es un tumor cercano a la pleura que retrae la misma, como hemos visto en imágenes anteriores. En todo caso, los adenocarcinomas se reconocen histológicamente porque presentan diferenciación glandular que puede ser de tres tipos principales: acinar, papilar o micropapilar. Los adenocarcinomas también se clasifican en diferentes tipos. Uno es el in situ, que ahora veremos, y otros son los invasivos, que se nombran dependiendo del tipo de diferenciación glandular, como hemos visto antes, y así pueden ser acinares, papilares o micropapilares. El adenocarcinoma in situ, también llamado antiguamente carcinoma broncoalveolar o bronquiolo-alveolar, tiene una histología muy característica en la que se produce el patrón llamado lepídico. Lepídico porque asemeja a las escamas que recubren a las alas de las mariposas. Por tanto, veremos microscópicamente células que tapizan los tabiques alveolares, pero que respetan la estructura pulmonar, la estructura alveolar, como veis aquí. Entonces lo que producen es una especie de consolidación que es a veces difícil incluso de ver en las radiografías, más que una masa tumoral en sí. La supervivencia del adenocarcinoma in situ es muy buena. De hecho, todos los pacientes sobreviven a los 5 años. Y después tenemos los diferentes tipos de adenocarcinomas invasivos. Entre ellos tenemos el papilar, desarrollando papilas en su crecimiento; el acinar, desarrollando estructuras tubulares con epitelio de tipo cilíndrico; o el de tipo micropapilar, en donde observaremos como mórulas de células neoplásicas o esférulas en las que no observamos eje conectivo. Y también hay otro tipo de adenocarcinoma invasivo en la que encontraremos la misma histología que en el adenocarcinoma in situ, es decir, un patrón lepídico, pero en la que habrá también zonas de adenocarcinoma invasor de algún otro tipo en alguna parte del tumor. Y también tenemos el carcinoma de células pequeñas entre los tumores malignos más importantes de pulmón. De hecho, llega a ser hasta el 20% de los carcinomas pulmonares. Se suele situar como los carcinomas epidermoides en zonas centrales y son, con mucho, lo más agresivos de todos los tumores pulmonares porque tienen una fácil diseminación y prácticamente cuando se diagnostican ya están diseminados y la cirugía en ese caso es poco eficaz, porque, como decimos, son rápidamente metastásicos. Histológicamente se caracterizan porque son células con escaso citoplasma, apenas se ve el citoplasma, con núcleos pequeños o de tamaño intermedio, bastante hipercromáticos, en los que no se apercibe el nucleolo, sino que tienen un núcleo con una distribución de la cromatina dispersa que le da el nombre de sal y pimienta, por el aspecto de estar entremezclados puntos oscuros y puntos claros. Y otra de las características que tienen los carcinomas de células pequeñas histológicas es que frecuentemente se ve en las preparaciones histológicas lo que llamamos amoldamiento nuclear, es decir, un núcleo que se amolda al que está junto a él. El carcinoma indiferenciado de células grandes es un tipo más infrecuente de carcinoma de pulmón, no es de células pequeñas, es indiferenciado pero de células grandes, pero en el que no podemos determinar ni por histología ni por inmunohistoquímica que se trate de un carcinoma escamoso o de un adenocarcinoma. Esta es una imagen histológica, como veis son células generalmente bastante pleomórficas, que no tienen ningún tipo de diferenciación, no hacen ningún tipo de estructuras. Y dentro del carcinoma indiferenciado de células grandes hay una variante que es neuroendocrina, que desarrolla unos nidos bastante bien delimitados en un estroma bien vascularizado, como hacen todos los tumores neuroendocrinos. Otro de los tumores, en este caso más benigno, es el tumor carcinoide. De hecho, antes se llamaban adenomas bronquiales. Supone hasta el 5% a veces de las neoplasias pulmonares, no se encuentran relacionadas con el tabaco
y suelen tener una buena evolución. A veces incluso dan metástasis a ganglios locales, muy raramente a distancia, pero aún en estos pacientes con metástasis la resección quirúrgica de estas metástasis provoca una supervivencia muy elevada. La localización generalmente es central y en grandes bronquios y pueden tener una morfología peculiar. O bien crecen hacia la luz como si fueran una especie de pólipos, por supuesto con una superficie lisa, aunque con mayor consistencia, o bien pueden infiltrar la pared produciendo una especie de placa como si fuera un botón de camisa, es decir, redondeada y más o menos plana. En general son tumores pequeños, menores de 3 centímetros. El tumor carcinoide, histológicamente, está compuesto por estos nidos bien delimitados, como hemos dicho que todo lo hacen los tumores neuroendocrinos, constituidas por células que no tienen atipia, o tienen muy escasa atipia, núcleos redondos u ovales, que forman estos nidos, o a veces cordones, y están delimitados por un estroma fino notablemente vascularizado. Bien, algunos de estos tumores carcinoides presentan mayor atipia nuclear y más frecuentes mitosis, y estos se denominan carcinoides atípicos. Para eso requiere que al menos haya 2 a 10 mitosis por 10 campos de gran aumento, o bien que haya necrosis. La importancia del diagnóstico de los carcinoides atípicos es porque son bastante más agresivos que los tumores carcinoides normales. Por tanto, vamos a tener una serie de tumores neuroendocrinos dentro del pulmón, como son el carcinoide atípico, el tumor de células grandes neuroendocrino y también el carcinoma de células pequeñas de pulmón. Todos tienen una cosa en común, tienen un patrón de crecimiento neuroendocrino, aunque se observa mal en el carcinoma de células pequeñas de pulmón, y también tienen en común una característica inmunohistoquímica, y es que son o expresan sinactofisina, cromogranina y otros marcadores de gránulos neurosecretorios, y por tanto se puede identificar mediante inmunohistoquímica por esta característica de tener gránulos secretorios que es positiva para estos marcadores. Los factores pronósticos en general del carcinoma del pulmón dependen del grado histológico y del estadio. El grado histológico en el carcinoma del pulmón se puede considerar en el carcinoma escamoso, habiendo un grado bien diferenciado, otro moderadamente diferenciado y otro pobremente diferenciado, en el que las características de los carcinomas escamosos o la diferenciación escamosa es muy frecuente en los bien diferenciados y poco frecuente en los pobremente diferenciados, y también se utiliza la gradación en los adenocarcinomas, en las que también existen estos 3 grados, dependiendo de si la formación de túbulos acinos o papilas es muy frecuente o menos frecuente. Sí hay que llamar la atención que no es útil la gradación histológica en el carcinoma de células pequeñas o en el carcinoma de células grandes indiferenciado, ya que ya por definición son grado 4. El estadiaje es otro importante factor pronóstico y en el pulmón depende del tamaño, de la invasión a otras estructuras como la pleura visceral, la pared torácica, etcétera, de si existe o no otro nódulo tumoral separado en el mismo u otro lóbulo pulmonar, y también, por supuesto, de la afectación ganglionar, bien peribronquial, iliar o mediastínica, y de las metástasis a distancia. Respecto a la metástasis a distancia, es curioso que los carcinomas de pulmón metastatizan muy frecuentemente a las glándulas suprarrenales y también metastatizan a otros órganos como hígado, cerebro, hueso e incluso al pulmón contralateral, pero es muy característica la metástasis en las glándulas suprarrenales. También existen factores predictivos, además de los factores pronósticos, otros predictivos de respuesta al tratamiento. Con estos factores predictivos lo que tratamos de conocer es qué pacientes responderán a terapias dirigidas contra alteraciones o mutaciones genéticas en los genes drivers, es decir, aquellos que provocan principalmente la proliferación celular. Y se han detectado algunas alteraciones genéticas drivers que tienen terapia en los tumores de pulmón, en los carcinomas de pulmón no de células pequeñas, es decir, los que no son OACEL, principalmente el carcinoma escamoso epidermoide y el adenocarcinoma. Estas mutaciones afectan al receptor
del factor de crecimiento epidérmico, que ocurre en un 5 a un 20% de los carcinomas de pulmón no OACEL, al ALK o al receptor de linfoma anaplásico, que ocurre en un 5% aproximadamente, y también a la translocación de ROS1, que ocurre, como veis, en mucha menor frecuencia. En general, estas mutaciones se asocian principalmente, sobre todo, a adenocarcinomas, a pacientes jóvenes o mujeres y que no son fumadores. Mediante técnicas moleculares, en estos carcinomas no microcíticos, podemos determinar si existen mutaciones en estos genes, en EGFR, ALK y ROS1, y estos pacientes que tienen mutaciones, estas mutaciones, presentarán buena respuesta a terapias moleculares dirigidas. Como habéis visto, son receptores, todos ellos tirosincinasa, y se podrá actuar contra ellos con fármacos inhibidores de tirosincinasa de EGFR o bien inhibidores de tirosincinasa de ALK. En el caso de la mutación de ROS, también son efectivos los inhibidores de tirosincinasa de ALK. Y por último, más recientemente, se ha instaurado como nueva terapia la inmunoterapia, y de ella ya hemos hablado anteriormente en la parte general. Sabemos que muchos carcinomas presentan en su membrana una molécula que es la PDL1, que muchas veces está sobreexpresada, como digo, en estos carcinomas y que impide la acción antineoplásica de los linfocitos TCD8. La terapia antineoplásica, en este caso, lo que hará es que dirige un anticuerpo anti-PD1 que anula la unión de PDL1 a PD1 de los linfocitos. Esta unión es la que hace que no se realice la actividad antineoplásica de las células T citotóxicas y, por tanto, anula esa unión permitiendo la actividad antineoplásica de los linfocitos TCD8. Pues bien, mediante inmunohistoquímica se puede determinar la expresión de PDL1 en las células neoplásicas de los carcinomas no microcíticos y, por tanto, saber si va a haber mayor o menor respuesta a este tipo de tratamiento. Vamos a hablar brevemente de los métodos diagnósticos, es decir, pretratamiento del carcinoma de pulmón, y entre ellos tenemos todos estos que vamos a ir viendo uno a uno, como digo, escuetamente. Primeramente tenemos la citología de esputo, que el principal problema que presenta es que tiene una sensibilidad baja, del 40 al 60%, aunque es mayor si se recolectan 3 muestras de esputos. Tiene que ser el primer esputo de la mañana, emitido 3 veces, y que se deposita en un tarro con fijador alcohólico al 50%. Es un estudio sencillo, útil y poco costoso, pero como veis de una sensibilidad muy baja, quizás mayor sensibilidad en tumores que son grandes y de localización central. La fibrobroncoscopia, sin embargo, es el método más eficiente, sobre todo para los tumores de localización central. Es el que mayor rentabilidad diagnóstica obtiene combinando el broncoaspirado de secreciones, que es una aspiración de las secreciones o líquido que se introduce mediante el endoscopio para lavar la mucosa y de la cual se obtiene unas extensiones citológicas. El cepillado también de la mucosa bronquial también nos proporcionará unas extensiones citológicas mediante extensión de una escobilla que se coloca en la punta del fibroendoscopio y que se rozará contra la tumoración para obtener así células desprendidas de la misma. Y por último, también en la fibrobroncoscopia se obtienen biopsias, que son pequeños fragmentos de 1 a 3 milímetros, a veces 1 a 3 fragmentos, que nos permitirán un diagnóstico histopatológico en este caso, no por citología. También por fibrobroncoscopia se puede llegar a tumores de localización periférica, aunque es más difícil, y en ellos, más que una biopsia, producir una punción-aspiración con aguja fina, que en este caso es de tipo transbronquial, es decir, el fibrobroncoscopio se introduce a través de los bronquios
y a través de la pared transbronquial, donde a lo mejor está impresionada o abultada por la existencia de un tumor detrás de ella, se produce la punción con la aspiración de algunas células y la obtención de extensiones citológicas. Y también podemos utilizar la punción-aspiración con aguja fina cuando existe una masa periférica mediante punción transtorácica guiada por técnicas de imagen. De esta forma también obtendremos extensiones citológicas que nos pueden ayudar al diagnóstico. El diagnóstico, es decir, lo que hay que saber y que es esencial tanto en citología como biopsia, es, primeramente, si existe una neoplasia maligna y después, si esta neoplasia del pulmón es un carcinoma no microcítico o es un carcinoma microcítico, porque estamos ante situaciones completamente diferentes. Como hemos dicho, el carcinoma microcítico raramente tiene un tratamiento de tipo quirúrgico y sobre el carcinoma no microcítico podemos utilizar también terapias dirigidas. Cuando sabemos que es no microcítico, pues lo suyo es conocer si se trata de un carcinoma escamoso o un adenocarcinoma. Pero estas situaciones en las pequeñas biopsias bronquiales, y debido a que los tumores de pulmón generalmente son poco diferenciados, no siempre es fácil. Y por ello se utilizan muchas veces técnicas de inmunohistoquímica, cuya utilidad principal es, como digo, saber el tipo histológico en tumores pobremente diferenciados de biopsias pequeñas. Además tenemos la citología del líquido pleural, que nos va a servir también para el estadiaje del carcinoma de pulmón. Cuando un carcinoma pulmonar afecta a la pleura, puede diseminarse a través de ella y producir células en la citología del líquido pleural, es decir, la citología obtenida a partir de la extracción del líquido pleural. Hay varias cosas que saber respecto a estas citologías, y es que la negatividad para células malignas en la citología no excluye la afectación pleural, ya que la mayor parte de los derrames que ocurren cuando hay un tumor pulmonar son debidos a este tumor, y por tanto su negatividad no excluye que haya afectación pleural. Además, que la presencia de un derrame pleural maligno incrementa, como hemos dicho, el estadio y ya hace al tumor absolutamente irresecable. Es como si fuera una metástasis en la pleura. Y por último, que citológicamente es difícil diferenciar metástasis de adenocarcinoma de lo que es un mesotelio reactivo. Para ello también nos será de amplia utilidad la inmunohistoquímica. Y por último, vamos a hablar de los tumores pleurales. Los tumores pleurales son principalmente secundarios o metastásicos y generalmente se deben a carcinomas de pulmón o de mama. Estas son las localizaciones más frecuentes que producen tumores secundarios a nivel pleural. Esta afectación metastásica se asocia a derrames serosos y muchas veces serosanguinolentos, lo cual es un dato importante para llegar al diagnóstico de carcinoma, la presencia de hematíes en estas citologías de derrames pleurales. En estos derrames serosos o serosanguinolentos nadan las células neoplásicas y si extraemos el líquido pleural podemos hacer extensiones citológicas y llegar a un diagnóstico. Además de estos tumores secundarios que son más frecuentes, también existen en la pleura tumores primarios, aunque son bastante raros. Entre ellos tenemos al mesotelioma maligno y al tumor fibroso solitario. El mesotelioma maligno es del que vamos a hablar, puesto que es de una agresividad importante y es un tumor con unas características especiales. El mesotelioma maligno se asocia como etiología a la exposición a fibras de asbestos, aunque no todos se producen por esta etiología, y tienen una evolución muy mala, muy mal pronóstico, ya que estos pacientes suelen morir incluso en el primer año. Su evolución es a diseminación a ganglios iliares y también a distancia, principalmente a hígado. No solo ocurre en la cavidad pleural, también pueden ocurrir en otras cavidades serosas, aunque es más infrecuente, como peritoneo, pericardio o túnica vaginal. Es característico su crecimiento neoplásico difuso extendiéndose por toda la superficie pleural, llegando a crear lo que a veces se llama como pulmón encapsulado.
El mesotelioma maligno, histológicamente, puede presentar dos tipos de células, que las podemos encontrar bien únicas o de forma entremezcladas. Una de ellas es la epitelial, que es la más frecuente, presentando células de hábito epitelial que incluso pueden formar estructuras tubulares, glandulares o papilares. Y otra es la estructura o la forma de crecimiento de tipo sarcomatoso, con células neoplásicas de tipo fusiforme que se parecen mucho a las neoplasias malignas mesenquimales. Por tanto, en el diagnóstico diferencial, como podemos suponer, pues es importante descartar que se trate de un adenocarcinoma metastásico cuando ese tumor o ese mesotelioma maligno presenta un patrón epitelial, o que se trate de una metástasis de un sarcoma que se ha originado en otra parte del organismo cuando ese patrón de la celularidad del mesotelioma maligno es de tipo fusocelular. Para ello también utilizaremos, y nos serán de mucha utilidad, las tinciones inmunohistoquímicas. Y con esto hemos terminado todo lo referente a la patología pulmonar.